Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, vamos a viajar ahora. A viajar en nuestro acostumbrado paneo internacional. Vámonos por prioridades. Italia, ¿hay elecciones? Italia, yo prefiero irme a Irán por Irán, un tema también, de distancia y además que hay cierta relación. Vamos a los puntos cardinales dominicanos, sí. Que no son norte, sur, este y oeste. Para arriba, para abajo, de aquí para allá, de allá para acá. Así es. Sí. Mira, Irán, tú sabes que Irán, una de las poblaciones más antiguas de la humanidad, vienen desde hace 4.000 años antes de Cristo. Primer imperio global. Así es. De las más antiguas civilizaciones de hace 4.000. Los persas. Y el imperio persa en Oriente Medio, que conquistado pocas veces, Alejandro Magno llegó hasta Persia y de ahí se tuvo que detener, no pudo a expandir más. Pero Irán, que es la antigua Persia, se mantuvo durante el tiempo de Mahoma. Recuerda que el Shah celebró los 2.500 años del imperio persa. El imperio era un gobierno monárquico, ¿verdad? Y tuvo su esplendor desde el 8 hasta el 14, del siglo 8 hasta el siglo 14, con un esplendor, una cosa impresionante, porque la gente piensa que el Islam es lo que ve ahora, que es el atraso. No, sobre todo la gente piensa que después que Alejandro Magno logra dominar parte del territorio, los persas, sí, parte, el imperio persa desaparece, pero eso no es así. Lo que pierde es territorio. Sí. Pero después de eso comienza la etapa del imperio persa seleucida. Seleuco era uno de los generales de Alejandro Magno, a quien le tocó esa parte del territorio. Ptolomeo. Sí, a Ptolomeo le tocó la parte donde está Egipto, y ahí que viene el Egipto ptolomeico. Cleopatra era descendiente. Cleopatra era de la dinastía de los Ptolomeos. Por eso es que la gente habla de la helenización en la historia antigua. Sí, porque la helenización se extendió pero los persas, impresionantemente. Pero el imperio persa permaneció así. Pero ¿a dónde va mi punto? Que Irán es un país, una población que llegó a un desarrollo tal y a una occidentalización que no es la que vemos hoy. Cuando el Shah de Irán, que ascendió al poder después de su padre, que también era Mohammad Reza Pahlavi, el hijo heredó el imperio, la monarquía de su padre y occidentalizó la sociedad iraní. Era occidental, había gente, eran con sacos, corbata, muy occidental. Y hay un residuo. Es que Shah educaba en Inglaterra. Y además apoyado por los británicos durante todo ese proceso. Y Irán era un país occidentalizado completamente. Perdón, en Suiza fue que tú digas. Era occidentalizado y ahí todas las costumbres eran europeas, ¿verdad? Hasta el 79, 78, que comienza a haber un problema con esa monarquía específicamente y se produce lo que se llama la revolución iraní. El Shah estaba enfermo. Esa es la estaba primera. En declive, pero había hubo movimientos. Hubo un intento de golpe de Estado que fue sofocado. El Shah fue depuesto temporalmente, lo restituyeron en el poder, pero hubo una serie de protestas estudiantiles que fueron reprimidas de forma violenta, mataron unos cuantos estudiantes y eso desencadenó. Ese es el punto precisamente
que yo quiero traer. Las ahora. Protestas que se dieron en ese momento para hacer saltar al Shah de Irán, a Reza Pahlavi, y que culminó con el reingreso del Ayatollah Khomeini, que estaba en Francia, y que dentro de ese desorden en que se produjo en Irán, regresó al país. Ruhollah Khomeini. El Ayatollah, porque el Ayatollah es un título. Tú sabes que los iraníes son chiitas. Sí. Y los chiitas van con... Son rangos. Correcto. Son los chiitas y los sunitas. Son las dos ramas del musulmán, de Mahoma. Mahoma la mayoría de los musulmanes son chiitas o sunitas. Hay otras más, pero las más importantes son esas dos. Los que se fueron por la dinastía de la familia de Mahoma, que son los sunitas, y los que se fueron por las costumbres y ejemplos de Mahoma, que son los chiitas. Y la transmisión también del Islam, la sunna, son cantos. Sí, sí. Y entonces los chiitas son lo que la interpretación exegética del Corán. Correcto. O sea, literal. Ahí es donde viene esto. Se implanta en Irán un estado teocrático, donde hay un líder religioso que gobierna todos los estamentos de Irán. Ese es el Ayatollah, ¿verdad? Que estaba el Ayatollah Khomeini y ahora está Ali Khomeini, que es el sucesor del Ayatollah. Que hay varios rangos. Sí, sí, como el mulá es como es el rango, es como un pastor, ¿no? Sí. Son entonces sabios, maestros del Islam. Después del mulá está el Ayatollah Islam, que es un rango superior. Después de eso está el Ayatollah. Y después de Ayatollah está el Marja. El Marja. Que ese es el más grande. El líder espiritual. Pero cada rango de esos requiere estudios en el Islam. O sea, a nivel prácticamente, cuando tú eres Ayatollah, tú eres un doctor en Islam. Teólogo especialista en... Pero fíjate, para este líder máximo, que es el Ali Khomeini, hubo que cambiar la constitución para que él pudiera ascender, porque él no tenía los grados necesarios. Allá se da eso también. Allá se da eso. Y entonces, ese es el líder supremo que hoy gobierna, ¿verdad? Y que además tiene todos esos estamentos que son los que controlan la supuesta democracia, porque hay un presidente también. Hay un presidente. De hecho, Ebrahim Raisi es el presidente que hoy está en Nueva York. Un presidente y un jefe. Sí, el presidente está. Entonces se dan las elecciones y entonces está el Consejo de Guardianes. El Consejo de Guardianes es el que prepara las elecciones. Y el Consejo de Guardianes, cuando hay una elección para elegir un presidente, ¿qué pasa con la oposición, Eliseo? Que el Consejo de Guardianes la objeta. Habían incluso candidatas mujeres. No, eso no. Y fueron descartadas inmediatamente. Inconstitucional. Y habían personas que eran occidentalistas. También fuera. Descartados también. Entonces sale elegido Ebrahim Raisi como presidente. O sea, democráticamente lo eligieron a él después de descartar a nosotros. Es. Y entonces hay toda esa... pero ellos hacen elecciones, ¿verdad? Manejadas de acuerdo a la fe. Y entonces también existe en Irán la policía de la moral. Sí. La policía de la moral es la que vela por el cumplimiento de las normas dentro del Islam, incluyendo la forma en que las mujeres se visten. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en Irán? El velo. Que en una acción de la policía de la moral es arrestada una mujer, y esa mujer que es arrestada, Mahsa Amini, la llevan a un sitio para reeducarla, pero muere. Parece que producto de la educación
Ajá. que le dan, esta mujer muere y Parece a los campos de Mao en China, En campos China. de reeducación mediante el trabajo. Bueno, aquí no se sabe si es O mediante el o los trabajo, gulags rusos. pero producto de esa reeducación la mujer muere y se sabe en toda Irán. Y entonces se produce la mayor protesta que ha ocurrido en Irán desde la revolución iraní que derrocó o dio al traste con el Shah de Irán. ¿Qué es lo que está pasando? Peligroso Que el Estado por primera vez y ante el asombro de todo el mundo está mirando cómo se está movilizando la gente, los jóvenes principalmente, la población joven y la población femenina que se siente golpeada por esta acción y se está produciendo una especie de, mira la contradicción, el otoño iraní, en vez de la primavera árabe, es como un otoño porque se ha exacerbado todo el mundo. ¿Tú sabes cuál es el problema de eso? O uno de los problemas. Que cuando eso sucedió en el 79, la última vez, o 78, 79, cuando el Ayatollah ganó. Comenzó en el 78 y al final terminó en el 79. ¿Tú sabes lo que hubo que hacer para estabilizar el país? Secuestrar la embajada norteamericana. Sí, para poderlo unificar a todos. La acusación era de que Estados Unidos y Inglaterra, con unos espías de la CIA, estaban provocando todo eso. Exacto, esa es una. La primera cosa que hacen es expulsar a los israelíes y darle la embajada de Israel a Yasser Arafat, a la OLP. Y entonces, lo otro, lo del asalto a la propiciado que una turba se mete en la embajada norteamericana. Y con esos hechos fueron los que le permitieron construir un enemigo exterior para hacer una purga, hacer una purga adentro, acabar con todo el mundo, matar y hacer todo lo que había que hacer y entonces consolidar el régimen. Y todo lo que no era chiita se quedó fuera. Entonces ahora, probablemente, como hay división interna, haya que recurrir a una causa unificadora para poder entonces... y ese es el peligro. Pero tú sabes lo que está pasando, que ahora hay redes sociales. Ahora es mucho más difícil de controlar y cerrar las posibilidades de comunicación para que se cohesione una oposición. Ahora en esos países, Luis. Entonces, ¿qué pasa con Irán? Bueno, Irán acaba de cerrar el Internet, pero son muchos los servicios que dependen del Internet. Entonces lo que le queda a ellos es cerrar al exterior y bloquear las redes como WhatsApp, Facebook e Instagram. Sí, pero vamos a ver una cosa, porque nosotros lo pensamos o vemos ese contexto en una realidad de una población homogénea como la nuestra. Sí. Pero recuerda que hay gente que vive en tribus, que son nómadas. Que viven en desiertos, en montañas. Por eso comencé a decir el hecho de Irán. No porque necesariamente. Irán es civilizado. Irán tiene, tú vas a Teherán, por ejemplo. Teherán, un par de ciudades, pero ¿y el resto del país? Eso ahora mismo no están enterados del asunto. La población de Irán son ¿cuántos? 60 millones. Son muchos. Sí. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de Facebook, Instagram y WhatsApp? Que están trabajando para que el servicio permanezca en esos habitantes, para que ellos puedan saber y que se puedan comunicar y darle todo el apoyo a la población que está exigiendo sus derechos, porque hay un concepto universal de los derechos. Incluso las Naciones Unidas se acaba de pronunciar a favor de los protestantes, de los que están protestando, porque en la convicción de Naciones Unidas están reclamando un derecho que les asiste, un derecho a la mujer, un derecho a tener... La población de Irán son 86 millones. 86 millones, mucha gente. O sea, Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que esto pudiera ser el inicio de un cambio de rumbo en lo que es hasta el momento Irán. Y están tomando las medidas necesarias, cerrando ya el Internet hacia afuera, están
mandando a las universidades, que son muy buenas universidades, la Universidad de Teherán, el gobierno está mandando a que las clases sean online hasta nuevo aviso. Así que no se reúnan en las universidades. Estás cerrando en internet, pero las clases son online. Pero cerrándolo hacia afuera. Al exterior. ¿Entiendes? Okay. Al exterior. Están obligando a las personas que permanezcan con clases online para que no se reúnan y no puedan cohesionarse en ningún movimiento peligroso. Entonces hay que seguir vigilando lo que está pasando en Irán, porque eso entendemos que no se va a quedar así, va a seguir hacia adelante. Yo pienso que estamos entrando como en un ciclo de desestabilización mundial. Hubo unos rumores en Twitter muy fuertes que daban cuenta de un golpe de Estado en China. Sí, hay disidentes en China. Es un rumor, lógicamente, sí. pero mira por dónde va eso. Fíjate, aquí nosotros hablamos de un historiador que habló de el efecto posterior de las pandemias, históricamente, desde cuando la pandemia, la primera pandemia que registra la historia en Grecia, a partir de ahí se desataron guerras y se desató una desestabilización impresionante. O sea, lo que hace, el efecto que hace la pandemia cuando se desestabiliza un orden, ahí surge de todo. Y eso, y vuelvo y digo, eso es peligrosísimo. Por ejemplo, el caso de Irán. Irán es el 18º país en territorio, en extensión territorial, sí. 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Así es. Entonces, estamos hablando y está incluido en el eje del mal, recuerda. Exacto. Estamos hablando de desestabilización en Rusia. Sí. Ese es el otro punto. De desestabilización en China. Mira lo que pasa, que por eso quise comenzar con Irán, porque se está produciendo unas protestas en contra del régimen muy parecidas a lo que se está produciendo en Rusia hoy también. Sí. Hay personas protestando por la decisión de Putin. Emitió un decreto llamando o haciendo elegibles a más de 300.000 efectivos, 300.000 personas para ser elegibles a combatir. No, Putin lo que ordenó fue la movilización de 300.000 reservistas. Los reservistas son porque bajo el régimen ruso, todo varón sí, pero tiene lo que están movilizando tienen entrenamiento militar. Estaban en la reserva de las Fuerzas Armadas y lo que están es activando. Van a ser priorizados esos que ya tienen, pero van todos, O sea, el decreto incluso tiene un artículo, el artículo 7 del decreto es confidencial. Oye, eso es un decreto, pero hay un artículo confidencial en guerra, que nada más lo saben ellos, que es el que determina quiénes son los que van a ser llamados. ¿Entienden? Entonces, ¿qué está pasando? Que a partir de este decreto se produce una salida masiva una estampida de personas hacia Kazajistán. En la frontera de Kazajistán están unas filas de vehículos interminables que cuando ven que van a cerrar, abandonan los vehículos y se van a pie hacia la frontera, hacia el paso fronterizo, tratando de evadir. Otros se van vía aérea, vía muchísimos otros destinos, carísimos los pasajes, pero y que han prohibido la venta de boletos. Es decir, ahí se está produciendo también otra inestabilidad en Rusia. Ya se dice que se le están agotando los recursos, incluso Putin está hablando de utilizar sus recursos nucleares, porque se está viendo que está perdiendo terreno o que no está consiguiendo lo que quiere. Vamos, tú sabes que tú y yo no hacemos análisis pragmático aquí. Sí. Vamos a ver. Recuerda que Putin controla. Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados, de los cuales Putin controla más de 100.000. Llegó a controlar 120.000, que era el 20% del territorio. La contraofensiva ucraniana ha recuperado 5.000 kilómetros. Sí, no, eso es insignificante. O sea, Putin todavía tiene bajo su control 115.000 kilómetros cuadrados de Ucrania. No ha cambiado mucho
en meses el territorio controlado por Rusia. Entonces, es más retórica Claro. que avance en el terreno. Yo creo que lo impresionante ha sido que ha resistido y que Bueno, la avanzada rusa. Ahora yo te pregunto una cosa. Yo no sé cuáles eran los objetivos de Putin. Sí, él lo acaba de reafirmar hace poco. Y creo que poca gente lo sabe. No, Putin acaba de decir en su discurso hace días que su objetivo se mantiene y que está siendo logrado, que es anexar El Donbass. el Donbass y el Lugansk Sí. y parte de las poblaciones al sur. ¿Y cómo está haciendo eso? Ahora lo que está es promoviendo un referéndum en cada una de esas regiones para que la población vote si quiere anexarse a Rusia o si quiere permanecer va a ganar, sí, eso está completamente controlado. Entonces, Rusia está enfocada en que esas elecciones se mantengan a favor de Rusia, porque son territorios controlados por Rusia, no por Ucrania. Entonces, lo que se produzca ahí le va a dar o no la legitimidad para que se anexe. Pues ya es un territorio ruso, si lo atacan es un acto de guerra. Ahora, las Naciones Unidas acaban de decir que cualquier anexión de un territorio en estado de ataque es ilegal, según la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, tú no puedes pretender anexarte a un territorio que está en pugna o está en guerra, porque eso no se puede legalmente. ¿Y cómo fue que aquí hicieron elecciones en el 66 con todos los militares americanos metidos? Bueno, tuvieron que haber... ¿Y cómo hicieron elecciones en Irak con todos los guardias americanos metidos? Recuerda que cuando están bajo control de las Naciones Unidas, entonces sí son válidas. Ah, bueno. O sea que entonces el postulado es que controlarla, pero nosotros. Sí. Y tú ves. Sí, porque Naciones Unidas se supone que es la mancomunidad de las naciones y todo. Algo que está muy entredicho, de acuerdo a Bukele en su discurso, que criticó fuertemente la composición y el esquema de las naciones. O sea que... Bueno, porque es una especie de tribunal que dicta sentencia que tú la cumples si quieres. Sí, eso tiene poco sentido. Eso es una cuestión. Estamos aquí, nos comprometimos una cosa, pero la cumplimos si queremos. Entonces así no funciona. No se puede. Pero como tú bien dices, esa situación que está ocurriendo en Rusia, resulta que ahora los candidatos de Italia, Berlusconi incluido, están a favor de Putin. Están diciendo que Putin es una buena persona, que Putin tiene razón, que tiene razón en las acciones. Es decir, fíjate cómo la narrativa en un país fundador de la Unión Europea, es que es una narrativa anti-Europa. Correcto. Sí. Es lo que no está es surgiendo. Putin, es anti-Europa. Mañana hay elecciones en Italia. Unas elecciones rapidísimas, no le dio tiempo a los países, a los partidos prepararse mucho, porque fue producto de la dimisión de Mario Draghi. Y los partidos políticos no se han podido preparar bien. Entonces, Giorgia Meloni, que es ultraderechista, dicen que... No, yo vi una entrevista en la televisión francesa. Y que francesa. están arriba en las encuestas masivamente a favor de ese partido. Yo vi una entrevista en la televisión francesa de cuando ella era jovencita, porque ella que era militante de un partido de ultraderecha, haciendo loas a Mussolini. Correcto. Pero una cuestión, pero radicalmente convencida. La más potente ultraderecha desde Mussolini. Sí. Bueno, es que el partido de ella se funda sobre los cimientos de lo que era el partido de Mussolini. Impresionante. O sea, es como un remake del partido. Ursula von Leyen advirtiendo sobre los peligros que pudiera ser eso para Europa. Tarde. Lo único que salva de esa ultraderecha y de ese supuesto fascismo es que el sur despierte. El sur de Italia. Sí, pero recuerda mi profesor allá en Italia, Michelangelo Bovero, politólogo de la Universidad de Turín. Él dice que en Italia aplicaron la democracia bonsai.
O sea, que agarraron el Congreso Sí, lo y achicaron. lo achicaron. Sí. Entonces dice, aquí lo que hay es un bonsai ahora. El mismo árbol, pero chiquitico. Y que eso, mira el peligro ahora de ese tipo de decisiones. Porque un Congreso más numeroso, los pactos que hay que alcanzar dificultan más la imposición de una línea radical. Pero ahora el Congreso son 3 gatos. Sí, Y viene un radical al poder. Y la ley de elecciones, que es la primera vez que se va a utilizar esa ley nueva para las elecciones de cómo se favorece a las alianzas. Es decir, 2 partidos que se alíen van a ser siempre más poderosos que uno que se quede. De hecho, el pacto que hay es que los partidos de derecha apoyarán al que obtenga la mayoría. O sea, y como el partido de Giorgia Meloni es el que está en primer lugar, Berlusconi y los demás que integran la coalición lo van a apoyar. Hay un pacto automático. Automático. Para o sea poder que tener una cuota de poder. Claro. Entonces, eso, si sucede lo que tiene que suceder ahí, pues va a ganar la ultraderecha. Va a ganar la ultraderecha. El partido más derechista de la historia de Italia desde la Segunda Guerra Mundial, desde Mussolini. Ya van a tener otro Víctor Orbán. Así es. En la Unión Europea. Bueno. Y la economía italiana, y déjame decirte una cosa, la economía italiana, a pesar de que tú, que está quebrada, que todo lo que tú quieras, es una de las economías que pesa más en la Unión Europea, porque tiene una capacidad industrial importantísima y un mercado de consumo bastante clave para el funcionamiento de la Unión Europea. Italia es muy importante para la Unión Europea. Pesa bastante. Entonces ahí hay que ver, y yendo un poco más cerca de aquí, Brasil. Lula ha repuntado en las encuestas. Sí, como se esperaba. Y parece que ya está prácticamente todo decidido ahí. Ya faltan, creo que 2 semanas para las elecciones. Falta 2 semanas, poco, sí. no es el domingo próximo, sino el de arriba. El primer domingo de octubre, creo que son las elecciones. Y Lula tiene el carril de adentro para obtener su triunfo electoral. Lo cual sería un acto hasta de justicia, déjame decirte, porque lo que se hizo contra Lula fue prácticamente un golpe de Estado electoral. Sí, o sea, sacarlo de la contienda con un expediente que después resultó ser una que gran... ahora están acusados los... Bueno, sí, los que ahora orquestaron. el que no puede salir a la calle es el fiscal. El fiscal. Que lo acusó. Para que tú veas cómo son las cosas. Así es. Un hombre que, ese fiscal, fue reconocido por la organización, por Transparencia Internacional, premio mundial de la lucha contra la corrupción, y era una celebridad, portada de revista, presidenciable, o sea, todo una especie de una figura paradigmática. Sí. Símbolo, el hombre daba conferencias, era un referente. Ahora no puede salir a la calle. Bueno, un probable caso de lawfare. Claro. En Brasil. Claro. Pero bueno. Pero es lo que te digo, o sea, mira lo que pasó ahí. Sacan a Lula y ponen entonces a Bolsonaro. Y viene, probablemente si el COVID no viene, Bolsonaro repite. Sí. El manejo, la incapacidad gubernamental para manejar una crisis fue lo que trajo a Lula de nuevo. Sí. Paradójicamente. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.